Sean bienvenidos y bienvenidas a esta semana número 5 de esta clase de inglés para estudiantes del octavo grado. Después de escribir la fecha, vamos a copiar la fase y la semana. Recuerden que es muy importante que vaya identificada cada clase a la hora de la revisión de los cuadernos. También vamos a escribir content, physical appearance and personality in relatives. Además, vamos a tomar en cuenta lo que son los productos a alcanzar en esta jornada. Describe la apariencia física y la personalidad de los miembros de su familia, organizando su información por medio de párrafos. 1.1 Activation. Observa la siguiente imagen. Encontrarás vocabulario relacionado a la familia. Léelo en el cuadro de abajo e identifica las palabras en la sopa de letras. Y se refiere a estas de acá. Estas palabras son las que vamos a identificar en la sopa de letras que está aquí arriba. Enciérralas o subráyalas si tienes esta guía impresa. De lo contrario, anótalas en tu cuaderno de inglés. Y eso es lo que vamos a hacer. Y tenemos por acá el título de la sopa de letras. Family Members Word Search Puzzle. Y algunas indicaciones. Find the given words in the word search puzzle below. Es decir, se refiere a esto de acá, nuevamente. Solo que esta vez con la indicación en inglés. Luego nos dice, there are three possible directions, horizontally, vertically or diagonally. Entonces lo vamos a encontrar forma horizontal, vertical o diagonal. Y no es tan difícil encontrar estas palabras, solo hay que poner un poco de empeño. Vamos a poner un par de ejemplos. Así que nos vamos a la primera palabra que es aunt. La tenemos acá y la vamos a encontrar en la sopa de letras. Podemos darnos cuenta que está bien fácil de encontrar. Aquí está aunt. Fue bastante sencillo. Nos vamos con la siguiente palabra. Es la palabra uncle. Por acá. Y luego la encontramos también en la sopa de letras por acá. Uncle. Y así podemos encontrar muchas otras palabras. Por ejemplo, tenemos esta palabra que a pesar que es larga, la que significa abuelo, grandfather, entonces la tenemos también por acá. Está bien a la vista, grandfather. Y también tenemos el caso de la otra palabra similar, grandmother, que sería abuela. Y podemos darnos cuenta que está a la par de la misma, grandmother. Así pueden ustedes encontrar cada una de las palabras y las van marcando, ya sea subrayada o circulada, la van a cerrar, así como lo estoy haciendo acá en el ejemplo. Es bastante sencillo que puedan practicar y recuerden ir tachando las palabras que van encontrando para que no se vayan a confundir y vayan a estar buscando de más las palabras. 1.2 Presentation. En la guía anterior aprendimos el vocabulario para describir la personalidad y apariencia física de las personas. Asimismo, aprendimos a utilizar los verbos be y have. En esta guía describiremos a nuestros familiares. Are you ready to practice? Y antes de comenzar lo que es esta parte o esta sección 1.2, quiero aclarar algo. En esta semana no hay nada que resolver en este apartado 1.2. Sin embargo, hay varias cosas que debemos de copiar. Para comenzar, les quisiera decir de que van a copiar a partir de este texto de acá. Desde acá en adelante lo van a copiar todo en el cuaderno, especialmente lo que está en inglés. Entonces, por ejemplo, sigue después este cuadro, lo van a copiar también en su cuaderno, van a tratar de que les quede en la misma página. Sin embargo, lo que vamos a desarrollar en este momento es la explicación de qué es lo que van a tener que hacer en cada parte, o mejor dicho, a qué se refiere cada una de las partes en esta sección 1.2. Dice acá, pero antes repasemos las estructuras
Si queremos preguntar acerca de la apariencia física de alguien y de su personalidad, podemos hacerlo a través de, y luego tenemos algunos ejemplos. What's he like? Recuerden que cuando estamos hablando o estamos haciendo esta pregunta, a pesar de que vemos la palabra o el verbo like, no se refiere a gustar, sino que se refiere a que se está preguntando sobre la personalidad o el carácter de la persona. Aquí aparece a qué se refiere. Así que, what's he like? Y podemos ver su respuesta que tiene que ver con lo que se acaba de decir. He's intelligent and beautiful. Entonces estamos hablando más que todo de su carácter y de su personalidad, por lo que eso implica la pregunta what's he like. Tenemos la siguiente. What does she look like? Siempre que nos estemos refiriendo a lo que es look like, estamos hablando sobre apariencia física. Y lo tenemos acá, physical appearance. Aquí al final se nos dice entre paréntesis a qué se refiere la pregunta del principio. Y vemos o lo comprobamos en la respuesta. She has long black hair and brown eyes. Todo lo que se ha mencionado acá se refiere a la apariencia física. Y vamos con la siguiente pregunta. How old is Mario? Cuando estamos preguntando o utilizando how old, so we are talking about the age. Estamos hablando de la edad. Y acá está al final donde nos aclaran a qué se refiere la pregunta, la edad. Y lo comprobamos en la respuesta. 15 years old. Y pasamos a lo que es la cuarta pregunta. En el ejemplo, what's Dahlia wearing? Y tenemos que, de acuerdo acá, nos dice ropas, es decir, que está utilizando. Porque recuerden que el verbo usar en inglés, cuando se refiere a ropa, es el verbo wear, este de acá. Así, cuando está en infinitivo solo es wear. Entonces, y lo podemos comprobar en la respuesta, la cual dice Dahlia is wearing a white blouse and blue jeans. Entonces acá, con estas preguntas que habíamos visto la semana anterior, podemos ver, hemos repasado qué es a qué se refiere cada una de ellas. Por ejemplo, el carácter o personalidad, a la apariencia física, physical appearance, age o la edad, y a los clothes, la ropa, la vestimenta que tiene una persona. Estas imágenes te ayudarán a organizar mejor tus ideas. Y luego tenemos un chart, el cual tiene como título Describing Appearance. Y tenemos acá el chart o el cuadro y lo vamos a analizar. Así que para comenzar el análisis de este cuadro o de este chart, tenemos que primero saber que esto que tenemos acá son los personal pronouns más el verbo be. Por ejemplo, I am y están contractados. You are, your, he, she, it, is. Y aquí está his or she's. Luego tenemos we are, where, and you are, there. Recuerden que acá you está dos veces porque puede ser singular o puede ser plural. Así que después de tener en cuenta, recuerden que la semana anterior hablamos de que se utiliza bastante el verbo be para hablar de la descripción de una persona. Y vamos a ver qué significa este cuadro. Primeramente tenemos por acá una flecha indicando que esta sección del cuadro significa la edad. Es decir, cuando estamos hablando de edad o cuando estamos describiendo la edad de alguien, lo hacemos utilizando estas palabras de acá o estos insumos. Por lo tanto, decimos, por ejemplo, I am young. Entonces estoy hablando de la edad de mí mismo, pero lo puedo hacer con alguien más. You are old. Y estoy haciendo lo mismo, estoy hablando de la edad, pero de otra persona. Y puede ser en plural también. They're middle-aged. Y así estoy diciendo que ellos
son de edad mediana. O lo que se diría también de mediana edad. Es decir, un poco más allá de la adultez. Y pasamos al siguiente. Dice height. Cuando vamos a hablar de altura, nos referimos a lo que está en este bloque de la tabla. Así que tenemos tall como algunos de los ejemplos, no porque hay muchos más, al igual que en la edad. Tall, medium height o short, que es alto, de mediana estatura o bajito. Y de la misma forma podemos crear oraciones utilizando la forma del verbo be y el pronombre personal. Entonces veamos, por ejemplo, we're short. Digamos, si todos somos bajitos, vamos a decir we're short or we are short. O si ellos son altos, they're tall or they are tall. Ellos son altos. Estamos describiendo lo que es la edad de height. Vamos con el siguiente. Acá se está hablando de body, el cuerpo. Más que todo de la contextura del cuerpo y tenemos unos ejemplos como por ejemplo, o por decir algo, fat, overweight, obese. Entonces estamos hablando también de que de la contextura del cuerpo. Alguien puede ser gordo, con sobrepeso u obeso. Y también puede ser delgado y también otra forma de decir más delgado. Pasamos al siguiente. Hair. Cuando hablamos de cabello, estamos hablando, bueno, aquí solo han puesto un ejemplo de adjetivo que es bald, que significa calvo. Por ejemplo, podemos decir, you are bald, tú eres calvo. Estamos hablando de descripción de cabello. Y pasamos al siguiente ejemplo, que es general appearance. Y tenemos acá en la apariencia general, podemos utilizar adjetivos como beautiful, pretty, good looking, attractive, handsome, ugly. Y estamos hablando de que podemos igual, de la misma forma, agregamos personal pronoun más el verbo be y luego agregamos el adjetivo que queremos utilizar. Sin embargo, se suele utilizar beautiful para mujeres y handsome para hombres. Se suele utilizar de esa manera. Y luego tenemos otros adjetivos que pueden utilizarse en ambos casos. Y pasamos al último de esta parte, de origin. Estamos hablando de un origen étnico, se puede decir, y tenemos Asian, European and African. Entonces, por ejemplo, podemos decir they're Asian. Si vemos que las personas tienen rasgos asiáticos y podemos utilizarlo de esa manera, como parte de la descripción física de una persona. Y recuerden que toda esta información la van a copiar en el cuaderno y de ser posible esta información extra que he agregado acá. Y pasamos a la siguiente página con la misma sección 1.2. Acá tenemos lo que es otro cuadro, pero esta vez vamos a utilizar el verbo have, como lo vemos acá en la información extra que les he agregado. Y el verbo have conjugado va a ser have o va a ser has, cuando estamos hablando de la tercera persona del singular. Y esto lo he hecho para poder dar a entender de que, o poder recordar que esto de acá está formado a través de los personal pronouns y el verb have. Y así se ha formado esto. Por ejemplo, acá tenemos I have. Es la formación de esto de acá, I have. Y esto de acá, y lo tenemos acá, I have. También tenemos el caso de la tercera persona, por ejemplo, she has. Y está aquí, she has. Y continuamos con la descripción o con los elementos de la descripción. En esta sección estamos hablando de eyes, la descripción de los ojos. Tenemos primeramente big, small, round.
Esto se está refiriendo a lo que es la forma de los ojos de la persona. Luego tenemos blue, brown, green. Y acá estamos hablando de el color de los ojos. Se está describiendo el color. Pero también podemos hacer combinaciones. Big brown eyes. Estamos hablando de tamaño de ojos combinado con el color. Y pasamos al siguiente caso. Tenemos hair, por acá el cabello. Y podemos describir el cabello de acuerdo a la longitud. Por ejemplo, long o short son los adjetivos para describir la longitud del cabello. También tenemos el color dark, fair, blonde, red, gray. Y tenemos por acá estos. Así que también vamos a ver acá straight, wavy, curly hair. Estamos hablando de la forma del cabello, que puede ser liso, puede ser ondulado, puede ser lo que llamamos colocho. Y por último, tenemos, por ejemplo, aquí más que una descripción directamente del cabello, estamos diciendo qué parte de cabello tiene una persona. Por ejemplo, he, o lógico sería que dijéramos he has a mustache or a beard. Luego pasamos al otro ejemplo, skin. Vamos a describir la piel. Puede ser dark or fair skin. Y estamos hablando más que todo, por decirlo así, del color de la piel. Y luego tenemos lo que es body. Recuerden que en esta ocasión estamos utilizando el verb o el verbo have. Ahí está. Entonces luego podemos tener un body big or small. Estamos hablando de tamaño. Puede ser long, short. Bueno, que el cuerpo largo o el cuerpo se suele describir con la palabra tall, que es la altura. Strong or weak. Entonces estamos hablando de que si se ve la persona débil o se ve fuerte. Beautiful or ugly. Si se ve hermosa o fea. También podemos describir si la persona posee alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, I have hands. O alguien, refiriéndose a alguien, you have arms. O they have legs. Y así es como se va a describir lo que es el cuerpo respecto a las partes del cuerpo que tenemos. Y más que todo se utiliza de una manera como de sentencia, por ejemplo, cuando le dicen a uno, hazlo tú tienes manos. Es nada más así como un ejemplo. Y luego pasamos al último cuadro, Describing People's Characters. Y tenemos algunos encabezados acá. Good-tempered or bad-tempered. Y luego tenemos este apartado que nos está indicando algo, cómo formar una respuesta. Primero tenemos la pregunta, what is he like? Or what is she like? Entonces podemos, bueno, en el caso si se pregunta con he, vamos a responder he is, y de ahí vamos a tomar en cuenta si nos estamos refiriendo a alguien con buen temperamento y vamos a utilizar los adjetivos que están a este lado. O si también vamos a hablar de alguien con mal temperamento y vamos a utilizar los adjetivos que están en la derecha. Y en esta parte del centro tenemos algunos adjetivos que están como mezclados, porque algunos son positivos y algunos son negativos, como por ejemplo nice, thankful, pero luego tenemos jealous, selfish, worried, y así hay una mezcla en los que están en el centro, pero en los que están en los costados sí están definidos como good-tempered or bad-tempered. Y esto nos indica cómo hacer una oración. Simplemente es agregarle un adjetivo calificativo en esta sección de acá y luego vamos a tener una oración. Y recuerden que estos cuadros también se van a copiar
No se les pide hacer oraciones, pero sí se les explica de que acá esto lo pueden utilizar para poder escribirlas y es bastante sencillo. Entonces recuerden copiar todo esto. De preferencia esto deberían de copiarlo, como les repito, para que entren en un mayor contacto con el idioma destino, que es el idioma inglés. No olviden que también deben de copiar lo que es este cuadro donde estamos utilizando el verbo have. Y de preferencia que puedan también copiar esta información que se les ha agregado. 1.3. Practice. Vamos a practicar cómo describir a nuestros familiares. Lee las descripciones de cada una de las personas que conforman la familia de Valerie y en tu cuaderno escribe un párrafo para cada uno de ellos. Recuerda utilizar la forma correcta de los verbos be, have, play, enjoy, like y dislike. Vamos a describir a Valerie's father juntos, ¿te parece? Y es lo que nos dice la indicación y cuando nos dice de que vamos a describir a Valerie's father, que se refiere a él, nos está diciendo de que esa parte ya está prácticamente resuelta. Entonces, vamos a ver, en la siguiente página tenemos dicho párrafo y dice así: Valerie's father is John. He is 41 years old. He is medium height and he is slim. He has short brown straight hair and he has small black eyes. He is handsome. Y así continúa narrando toda la información. Entonces, ¿de dónde han sacado esa información? Se ha sacado de lo que es su perfil, que son los que están acá. Continuamos entonces, bueno, antes por acá nos dice que lo vamos a hacer de cada una de las personas que están acá. Es decir, si son 9 perfiles, son 9 personas, 9 párrafos que vamos a hacer. Sin embargo, ya tenemos hecho el primero, que es el del padre de Valerie. Acá lo tenemos un poco más amplio para poder estudiarlo mejor. Quiero que notemos que a este lado están lo que son los campos name, el nombre, age, edad, job, trabajo, height, altura, weight, peso, hair, cabello. Y vemos que, por ejemplo, en el cabello hay unas como subcampos o subcategorías. Por ejemplo, estamos hablando acá que el cabello, la longitud del cabello, short, la forma del cabello y lo que es el color del cabello. También en el caso de los ojos tenemos unos subcampos. Por ejemplo, está el tamaño, que es small, y el color, que es black. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso y tenemos lo siguiente: looks, que es la apariencia, clothes, que es la vestimenta que tiene el padre. También tenemos personality, tenemos sports, likes y dislikes. Entonces, de acá se ha obtenido la información para llenar todo esto de acá. Entonces, y sé que, como repito, es una parte muy complicada, ha sido el dolor de cabeza de cada uno de nosotros para esta semana, incluidos los docentes, porque es bastante trabajo y para explicarlo no es tan sencillo. Sin embargo, recuerden la cuestión de las variables. Por ejemplo, en este párrafo de acá vemos que aparece he, ¿por qué? O his, porque estamos refiriéndonos a John. Y John es masculino y por lo tanto se utiliza su pronombre masculino. Pero cuando sea femenino, tenemos que cambiar el pronombre por she. Por lo que me he dado la tarea de crear un párrafo vaciando este párrafo. Es decir, es como este párrafo, pero omitiendo la información que es variable. Por ejemplo, como el nombre es variable, está borrado. Como la edad es variable, está borrado. Y también, o sea, toda la información que vemos acá, esta de acá, está borrada porque son variables. Entonces, vamos a pasar a ver lo que es este párrafo y quiero que prestemos atención porque ahí están denotadas o señaladas debajo de cada uno de los espacios en blanco lo que son los campos. Y los tenemos por acá. Si podemos ver acá, dice Valerie's y no dice nada más. Se refiere a Valerie's father, porque estamos hablando que fue el primer perfil que estamos describiendo. Y por lo tanto, escribí acá abajo relative. Si nos damos cuenta, en ninguna parte de acá dice
relative, o sea, qué pariente es. Sin embargo, cuando ven relative ahí se refiere a la palabra que está aquí. Entonces está hablando de la relación o qué tipo de pariente es de Valerie, para que lo puedan escribir. Entonces ahí comenzamos. Y tenemos relative, vamos a escribir acá el nombre respectivo, no, perdón, el parentesco respectivo de cada uno. Por ejemplo, cuando nos toque madre, vamos a escribir mother, o hermano, brother, sister, grandmother, grandfather, aunt, uncle y Valerie misma. Entonces, se va a hacer eso dependiendo de con quién se esté llenando o creando el párrafo. Este párrafo se lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar y lo puedan imprimir si es posible, porque esta va a ser la base para que puedan llenar cada uno de los perfiles, o mejor dicho, usarlo cada uno de los perfiles para poder llenar este párrafo. Serían 8 veces. Bueno, creo que a excepción de Valerie sería una vez menos, puesto que no se va a describir Valerie como ella misma en sí. Es más, yo acá marqué, pero Valerie no es un pariente, es el nombre de ella. Entonces aquí sí como que queda un poco fuera de contexto, y lo que vamos a hacer, esto lo vamos a omitir. Así que solo estamos hablando de que serían 7 perfiles o 7 párrafos que van a llenar, 8 con el del padre que ya está resuelto. Entonces aquí tenemos relative name, el nombre del pariente. Luego tenemos la edad, la altura, ya que lo repite. Y también quiero que notemos que cuando sea él, les decía antes, vamos a utilizar el pronombre he. Pero cuando sea ella, el pronombre she. Así que de una vez se los he dejado acá para que ustedes elijan o uno o el otro en cada uno de los campos donde aparece el pronombre. Y bueno, a excepción de acá que se me fue, pero en los demás ustedes tienen que escribir he si es masculino o she si es femenino. Y acá debajo de cada espacio ven a lo que se refiere el weight. Por ejemplo, ¿qué vamos a poner en weight referido a grandmother? Por ejemplo, nos vamos al perfil de grandmother y vemos que le aparece en weight. Y en weight a ella le aparece plump. Está ahí. Que de acuerdo a su significado es como decir rechoncho o algo así. Es decir, que tiene sobrepeso. Entonces, eso van a poner en lo que se refiere al peso acá, weight. Y van a escribir la información de cada uno, o sea, uno por uno. Primero toman a lo que es mother y llenan todo esto. Luego toman brother y llenan todo esto. Sister lo vuelven a llenar. Grandmother lo vuelven a llenar. Grandfather lo vuelven a llenar. Es decir, lo van a llenar una vez por cada uno de los perfiles que ahí aparecen, con excepción de Valerie misma. Solo tienen que fijarse bien aquí debajo del campo en blanco qué es lo que les está pidiendo. Y luego lo buscan a este lado en el campo y ven qué es lo que está escrito de acuerdo a ese campo. Entonces, por ejemplo, en el campo deportes, acá responden fútbol, squash, es el normal. Luego en el free time, go fishing. Y ponen algo que aunque no es deporte, pero lo han puesto acá, que es watching movies. Así que van a tener un poco de paciencia a la hora que hagan esto. Solo váyanse fijando. Es importante que tengan a la par cada uno de los perfiles, y si lo pueden hacer de tamaño grande sería mucho mejor. Así como este de acá, que lo he agrandado con motivos didácticos para que se pueda ver mejor y lo puedan comprender mejor ustedes. Así que recapitulando, en la sección 1.3 van a describir cada uno de los miembros que aparecen acá, pero lo van a hacer utilizando lo que es este párrafo, o lo que podríamos decir hasta formulario, ¿verdad? Pero está basado en el párrafo original. Repito, van a hacer esto, serían 7 veces, puesto que lo van a hacer de la madre, hermano, hermana, abuela, abuelo, la tía y el tío. 1.4 Production. Ahora es tu turno de aplicar lo que has repasado en esta guía.
En tu cuaderno de inglés, describe al menos 5 miembros de tu familia. Tú decides a quiénes. Te sugiero que primero organices tu información como en el ejemplo anterior y luego escribas en forma de párrafos. Indudablemente harás un buen trabajo. Es decir, primero tenemos que hacer esto. Con cada uno de nuestros familiares tenemos que llenar su información de al menos 5 familiares. Llenar toda esa información. Sí sé que es un trabajo bastante fuerte para esta semana, pero hay que hacerlo para el bien del aprendizaje. Y una vez lo hayan llenado, van a pasar a escribir un párrafo por cada uno. Y pueden utilizar este mismo formulario que les creé para que pudieran entender mejor qué van a escribir en cada parte. Pero como nos indica la guía, hay que organizarse primero. Es decir, organizar la información de esta manera para poder después solo tomarla de ahí y que sea más fácil. Y no olviden que de acuerdo a esta indicación tienen que describir al menos 5 miembros de su familia. Supongo que se refiere a que vivan o no con ustedes en su casa, porque en esta semana en la clase así me lo preguntaron los alumnos. Yo les aclaré, ¿verdad? Porque ellos se querían librar un poco. Les aclaré de que no importaba que no vivieran en la casa, pero que fueran familia, porque recordemos que nuestra familia no todos vivimos en la misma casa. Y van a hacer ese pequeño esfuerzo para poder desarrollar esta parte que es muy importante para su aprendizaje. Y como les repito, la clave para poder desarrollarlo va a ser que puedan imprimir este formulario y lo puedan llenar. Se lo voy a dejar adjunto en la descripción de esta clase. Number 2, Online Resources. Como de costumbre, se nos provee del link que nos va a ayudar con información extra para resolver esta guía. Number 3, Evaluation. Para esta semana se va a evaluar el siguiente criterio. Describe la apariencia física y la personalidad de los miembros de su familia, organizando su información en forma de párrafos. Recuerden que vamos a organizarla primero a manera de perfiles y luego vamos a hacerlo con párrafos. Y va a ser muy importante que utilicemos lo que es este formulario que les he dejado acá. Number 4, Self-Assessment o autoevaluación. Y como de costumbre últimamente o a partir de esta semana o de esta fase 3, hemos vuelto a las autoevaluaciones. Recuerden leer cada criterio y luego resolver de acuerdo a la realidad propia de cada uno. Y voy a explicar esto. De ser posible, esto no es necesario que lo copien. De ser posible, si lo tienen impreso, pueden pegarlo en el cuaderno porque es tiempo extra que se invierte. Y lo que se refiere a esto también, lo ideal sería que lo pegaran y que solo hicieran los cheques respectivos. Es decir, por ejemplo, van a poner acá un cheque o el otro por acá, dependiendo de la realidad de cómo han entendido el tema. No me resta más que agradecerles por su sintonía y por su paciencia, ya que esta semana ha sido mucho más tardado el desarrollo de esta guía. Los espero en la próxima jornada.